Que lo urgente no te quite tiempo para lo importante, decía, nada más ni nada menos que Mafalda, ¿no? Y en nuestro espacio económico de cada miércoles, hoy nos acompaña María Luz Casabianca, que es directora de Proyectos de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, para hablar sobre sostenibilidad, cuyo significado uno podría intuir, pero cuyas implicancias no tanto. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, les agradezco muchísimo tener esta oportunidad de comunicar a la gente algo sobre lo cual uno está trabajando y que en definitiva nos compromete a todos. O sea, yo voy a hablar de sostenibilidad, voy a hacer referencia de qué queremos decir cuando hablamos de sostenibilidad. Si me permitís, voy a hacer referencia un poco a cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido derramando también sus consecuencias, tomar conciencia de la sostenibilidad y después qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes. En verdad confieso que me da un poco de pudor tener que hablar de esto porque no soy ningún modelo ni ejemplo, pero creo que si tomamos conciencia no vamos a resolver los problemas del mundo, pero sí vamos a poder contribuir en algo a esta cuestión. Así que si me permitís, vamos remontándonos a los años 80 del siglo pasado, donde se acuña un término que le pertenece a las ciencias económicas, que es el de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible lo hace referencia en un libro que no trascendió un economista germano que dice que se puede maximizar el bienestar minimizando el consumo. Entonces, no se le dio, claro, trascendencia porque no era negocio, pero ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1987, en un informe que se tituló el informe de la Comisión Brundtland, porque la ex primera ministra noruega fue quien lo presidió, toma ese concepto de desarrollo sostenible y lo vuelca en el informe que se titula Nuestro futuro común. Y en ese momento tomamos conciencia que el desarrollo sostenible es aquel que atiende las necesidades de la persona humana hoy, pero sin afectar las necesidades de las generaciones futuras, sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces, eso, el informe es largo, es muy rico, no solo mira a la persona que ya venía trabajándose de manera relacional, el hombre completo, o sea, en sus necesidades físicas y también espirituales, sino que le aporta una dimensión más, que es la de que es la ambiental. Los recursos humanos se toma conciencia que no son renovables y que los estamos de alguna manera agotando. Pero antes de hablar de acción por el clima, etcétera, a mí me gustaría insistir en el término sostenibilidad, porque lo que tiene de bueno es que está ensamblando tres dimensiones diferentes: la humana, la inclusión social por un lado, la económica con el progreso y el desarrollo económico, pero incorpora la mirada ambiental. Y para dar un ejemplo, una actividad sustentable o sostenible es, por ejemplo, la forestal. Nosotros decimos, bueno, la industria maderera tala árboles, pero tiene una política, un plan de reforestación. En cambio, señores, cuando uno está pensando en la industria petrolera, que todo el mundo, un 85% del planeta se maneja con derivados del petróleo, pero en ninguna parte del mundo se puede crear el petróleo, ahí estamos hablando de un recurso que por supuesto no es renovable, pero que además tiene alternativas, porque tiene la energía eólica, la energía mareomotriz, la de los diques, la energía solar. Hay muchas posibilidades de generar otro tipo de energía y a eso le tenemos que decir que es una política no sostenible. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria? O no cómo nos afecta. ¿Cómo podemos afectar nosotros a la sostenibilidad? Las dos preguntas son muy valiosas.
por un lado, nos afecta hoy ese informe que se estaba proclamando y que adhirieron todos los países, el informe Brundtland, ya nos estaba advirtiendo que al no contemplar estas tres dimensiones en conjunto, iba a afectar a nuestra salud, como lo estamos viviendo hoy, tomando conciencia hoy, después de unos cuantos años. ¿Qué pasa? Si nosotros nos subimos al auto, que es muy fácil de percibir, el motor que encendemos emite gases, pero también encendemos el lavarropa, enchufamos el celular. Estamos dejando nosotros, como personas, una estela de gases de efecto invernadero, en donde todos esos gases suben a la atmósfera y están levantando la temperatura del planeta, sí. Lo que hablamos de calentamiento global. No quiero ser apocalíptica, pero ¿cuáles son las consecuencias? Las estamos viendo: sequías, desertificación, estamos viendo inundaciones, masas migrantes que se mueven enteras para otros lados porque no pueden vivir en el lugar que están, generalmente las más débiles. Eso va a generar, o ya genera, esclavitud, pero además está atentando contra nuestra seguridad alimentaria, contra la salud. Y entonces nosotros como ciudadanos podemos decir: vamos a tratar de cambiar en parte nuestros hábitos de vida. Por eso yo me disculpaba al principio y decía: miren que no soy ningún ejemplo y no me animo a predicar. Y cada uno sabe, en definitiva, qué puede hacer por la sostenibilidad. Insisto, la sostenibilidad son las personas relacionadas con otras personas, el medio ambiente, bueno, y también la economía. Que eso lo diferencia de la sustentabilidad. Muy bien. ¿Sí? Muy buen alumno. Muy bien, porque en inglés el término sustentabilidad lo abarca todo. En cambio, en el español, cuando nosotros hacemos referencia a sustentabilidad, estamos mirando los aspectos de la naturaleza únicamente, cómo afecta la contaminación ambiental, cómo estamos evitando que los recursos naturales se vuelvan a regenerar. En cambio, desde el punto de vista del español, la sostenibilidad está abarcando los tres conceptos. Lucy, vos sabés que uno cuando, bueno, observa las cosas raras que tuvimos en este invierno, otoño, Sí. de días de calor, de intensísimo calor, la hora de calor en Europa, cuando observa ahora el huracán que tocó la península de Florida con vientos de 200 kilómetros por hora, uno tiene las ganas de contribuir, pero a veces parece como que es soplar en el viento. ¿Qué hace la facultad en este sentido? ¿Cómo trabaja en esta historia? Mire, contribuir podemos contribuir. Hay veces, esto lo voy a decir a modo personal, no con todas las metas de los ODS, por ejemplo, que hoy están tan en boga, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que presentan 169 metas para alcanzar en el 2030. Nosotros decimos, bueno, pero esto, perdonen, ¿no? Pero yo en lo personal no con todas adhiero y a veces tengo esa sensación por estar trabajando en la facultad sobre este tema, en mi caso sobre contabilidad, pero tiene mucho la contabilidad para hacer. Uno dice, acá hay un poco, si me permiten el término, greenwashing, o sea, de lavado de imagen, de poder dentro de lo que está más profundo disimularlo con a lo mejor algún tipo de efecto anuncio. Pero no tenemos que bajar los brazos porque la sostenibilidad va por encima de todo eso. ¿Qué hace la facultad? Por ejemplo, yo lo hablo como directora del Departamento de Contabilidad e Impuestos, porque trabaja mucho más que lo que yo puedo detallar. Pero, por ejemplo, nosotros pertenecemos y somos fundadores de redes académicas que trabajan sobre la sostenibilidad. Por ejemplo, RELES abarca toda Latinoamérica y es sobre estudios de sostenibilidad. Nosotros trabajamos desde el punto de vista contable con los reportes o las memorias de sustentabilidad, cómo están ofreciendo los indicadores, cuál es la transparencia, cómo están rindiendo cuentas. Pero hay finanzas sostenibles porque los países están emitiendo bonos verdes,
bonos verdes se entiende, bonos azules por el mar, con proyectos para que los inversores compren esos bonos y están cotizando en el mercado de capitales. O sea, desde nuestra facultad, partiendo de que desarrollo sostenible es un término que pertenece a las ciencias económicas, hay algo que creo que es esencial, pero para toda la población, que es la educación. Siempre se dijo, gente sana y educada va a poder superar este trance de trabajar sobre la sostenibilidad. Pero vienen nuestros niños, nuestros jóvenes, y nos están pidiendo, abuela, cerrar la canilla, apagar las luces. Si uno lo hace de manera despectiva, como diciendo, a mí no me importa, porque este no es un tema que me atañe, sino que es un tema de políticas gubernamentales, de las grandes corporaciones, por decir de otra manera, de, no sé, de instituciones que nos exceden, nos estamos equivocando. Tenemos que dar ejemplo, o sea, un ejemplo silencioso de que también nos comprometemos con la solidaridad. El Papa Francisco, si me puedo hacer un poco más de referencia, no me abuso, pero el Papa Francisco dio su encíclica Laudato Si, que son las dos primeras palabras del texto, alabado seas, pero el título es el cuidado de la casa común, algo así, el cuidado de la casa común. Lo que yo tengo claro de cuando hice la lectura, que ese llamamiento a cuidar nuestra casa común no es solamente para los gobiernos y las grandes corporaciones, es también para las familias, para las personas. Entonces, todos nos tenemos que comprometer, aunque uno diga yo sola no cambio nada. La casa única, la casa común y la única que tenemos encima. Y la única que tenemos. María Luz Casabianca, muy amable. Gracias por esta visita, gracias por estos minutos. Bueno. Seguimos.